Amén y amén. Damos este fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor, en esta tarde. El Señor nos continúe bendiciendo y ministrando en el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes en esta tarde, a esta reunión, a este culto, a personas que hacía muchos años que no veía, a personas que están también por primera vez en esta tarde, a todos en general, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí para adorar, para glorificar a nuestro Dios, para aprender de Él y de su palabra. Y damos gracias al Señor que el que quiera aprender, crecer y madurar, Dios nos viene dando muchas oportunidades y las queremos aprovechar todas y cada una de ellas. Amén, hermanos. Hoy hablábamos acerca de cómo se está yendo el año de rápido, Ya estamos en septiembre y otro año más se nos está marchando con una velocidad tremenda. Y bueno, cuando nos demos cuenta ya estaremos nuevamente en fin de año y otro año más que se ha pasado. Y así se nos va pasando la vida. Por eso, ¿qué razón tiene la palabra del Señor cuando nos dice aprovechando bien el tiempo? Amén, hermanos. Gloria al Señor. Quisiera en esta tarde dedicar unos minutitos para decirles que ustedes han observado que últimamente, y eso que todavía no podemos reunirnos todos, aunque dicen que para la semana que viene, por lo visto, el aforo se va a poder ampliar un poco. Pero bueno, independientemente de eso, habrán observado que hay mucha gente nueva que está viniendo últimamente. A veces son gente que nos conocen, que nos ven por internet y bueno, vienen. Otras veces son personas que vienen de otras congregaciones. Es decir, hay diferentes fuentes, diferentes maneras de llegar hasta esta congregación. Como no sabemos, como yo sinceramente no sé qué es lo que le han estado a usted enseñando en la iglesia de la cual salió, porque puede ser que a lo mejor en la iglesia de la cual usted salió pues estuvieran enseñando las cosas bien, lo que se llama una sana doctrina, pero a veces lamentablemente no todo el mundo ha tenido la bendición de tener una iglesia de sana doctrina. Y a veces enseñan cosas, y yo tengo que decirlo con dolor en mi corazón como pastor, que no son bíblicas, cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Caen bien, son populares, a la gente le gusta, el tema del show, el espectáculo, el sentimentalismo, las emociones, eso siempre ha tenido éxito y siempre lo tendrá. Y alcanzas a un cierto tipo de personas, pero personas que siempre se quedan ahí con sus emociones, con sus sentimientos, pero no hay base, no hay fundamento. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que no se puede vivir de emociones, de sentimientos, de sensaciones, sino tenemos que tener una buena base que es la Biblia. Y yo llevo 40 años diciendo lo mismo. Biblia, Biblia, Biblia y más Biblia. Y no hay otra cosa. Es el único fundamento sobre el cual tenemos que edificar los creyentes hoy en día nuestra fe. Entonces, hay un material que en una ocasión se estuvo repartiendo aquí en la iglesia, pero lo que hemos hecho en esta ocasión es juntar todo ese material en un solo libro, que es este que tengo aquí en la mano. Yo creo que lo ideal, yo digo lo que sería lo ideal, de ahí a que se cumpla otro tema. Yo creo que lo ideal sería que cada familia tuviera este manual y que lo hicieran juntos. El papá, la mamá con sus hijos, que cada día, por ejemplo, hicieran una lección. Que usted lo quiera hacer individualmente, pues no hay ningún problema. Pero yo creo que lo bueno sería que las familias se acostumbraran a tener un tiempo juntas y decir, bueno, ¿qué hora viene bien a todos? Primera hora de la mañana, cuando los niños ya han salido de la escuela y estamos todos tranquilos en casa antes de irnos a dormir. Eso ya depende de cada familia. Pero repito, creo que sería buenísimo que todas las familias de la iglesia tuvieran uno de estos ejemplares. Y cada día hacen una lección donde hay unas lecturas, donde hay una serie de cosas muy interesantes y muy prácticas para crecer, para madurar bien. Eso en cuanto a las familias. Pero a todos los nuevos o a todos los que están viniendo de otras congregaciones, y bueno, vamos a decir que el Señor los ha dirigido hasta aquí, creo que sería fundamental que ustedes, si quieren seguir congregándose en esta iglesia,
hagan este curso. Porque yo no sé cómo salieron ustedes de su iglesia, ¿saben? Yo no sé qué le enseñaron a usted en su congregación, si lo que le enseñaron era correcto o no era tan correcto como, como usted tal vez piensa que fue. Por lo tanto, yo sugiero que todos ustedes tuvieran un ejemplar de este libro. Y entonces lo que podemos hacer cada semana o cada 15 días, ya eso ya lo veríamos, nos juntamos a lo mejor el domingo antes del culto, una hora antes, y vemos todo el trabajo que se ha hecho durante la semana. Si usted hace cada día una lección, el domingo ya habría hecho 6 o 7 lecciones durante la semana, nos sentamos y analizamos. Hay preguntas, hay sugerencias, hay algo que no quedó claro de la lección 4, de la 5, de la 8 o de la 10. Hemos hecho algunos ejemplares. Nosotros no vendemos este material, primeramente porque no es un material producido por nosotros. Simplemente lo que hacemos es que lo ofrecemos. Yo he traído unos cuantos ejemplares y este tomo, que son, ¿cuántos cursos hay aquí, Anderson? 7. Aquí hay como para 3 meses aproximadamente. Esto sale 10 euros, así ya como está, encuadernado y todo. Si alguien en esta tarde se quiere llevar este material, hay algunos hechos, pero no va a llegar para todos. Pero usted dice, yo estoy interesado en tener este material. Podemos ponernos de acuerdo y, por ejemplo, a partir del mes que viene, échenle un vistazo este mes de septiembre para que nos dé tiempo de hacer las fotocopias, que todo el mundo lo tenga. Hay gente que hoy no está en el culto, que vendrán el domingo y le tendré que anunciar otra vez lo que estoy anunciando ahora. Entonces, a partir de octubre, ustedes podrían comenzar este material y cada semana o cada 15 días decir, bueno, nos vemos el próximo domingo o un sábado, cualquier día entre semana, pasamos esa mañana juntos o esa tarde, lo que sea, repasamos el material, porque después al final de cada curso hay como una especie de un diploma, ¿verdad?, que se le puede dar un diploma a cada persona que lo ha hecho. Y este, por ejemplo, empieza con ¿quién es Jesucristo? Todos los aspectos, todas las características de nuestro Señor Jesucristo se van a estudiar en este primer tomo, aunque hay otros materiales también. Así es que yo voy a dejar este material aquí. Cuando termine el culto, cuando termine la reunión, los primeros que se lleven el curso ya lo tienen. Si hay gente que no se lo ha podido llevar esta tarde, voy a pedirle, por ejemplo, a nuestra hermana Vanessa, ¿sí?, que tome nota y diga, mira, yo quiero el curso. Y entonces voy a intentar, por ejemplo, entre mañana y el sábado, tener más libros para que el domingo, los que no se lo han podido llevar hoy, pues se lo lleven. Pero repito, María, yo creo que sería muy bonito, me haría mucha ilusión saber que cada día las familias de la iglesia están haciendo este curso. Con los niños, porque aunque parece fácil, pero va entrando, tiene un sistema muy fácil de memorizar y de aprender cosas. Y luego también hemos estado hojeando otros materiales también buenísimos de geografía bíblica y de otras muchas materias o cosas que vienen muy bien para el crecimiento de ustedes. Porque ustedes no pueden depender única y exclusivamente de un culto de un jueves y de un culto de un domingo. ¿Y durante la semana qué hacen? Durante la semana hay que desarrollar el estudio, la disciplina personal. ¿Y por dónde empiezo?, me preguntan algunos. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por el Nuevo Testamento? ¿Por el Antiguo Testamento? ¿Cómo se empieza a estudiar la Biblia? Bueno, vamos a darles un material que les va a venir de maravilla. Mire, y les digo algo, por si la anima. Hasta yo mismo lo voy a hacer, ¿sabe? Porque este curso no solamente para gente nueva, sino también para gente que lleva años en el Evangelio, que a veces se creen que se lo saben todo, y a veces no lo sabemos todo lo que deberíamos saber, ¿vale? Así es que aquí está, después del culto se acercan a nuestra hermana Vanessa y hablan con ella, ¿de acuerdo? Yo sé que se van a pelear porque no hay hoy para todos. Vanessa es la que está allí, ¿vale? De acuerdo. Vamos a orar un momentito, hermanos, antes de presentar esta palabra y después les voy a explicar por qué hoy estoy compartiendo de esta palabra. Porque hoy vamos a hacer algo muy interesante, algo muy bonito, que yo quiero informar a la iglesia. Pero antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das cada día de conocerte, de aprender más de ti, Señor, de afianzarnos en la fe, de tener una base sólida y firme, sobre todo en estos tiempos difíciles y de presiones tremendas
que tu pueblo está recibiendo en todas partes del mundo. Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones, para que estemos atentos y hoy podamos aprender nuestras mentes para que podamos ser bendecidos y ministrados a través de tu hermosa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, menos mal que los cortes cada vez duran menos, ¿no? ¿Eh? Perdonen que hayamos despertado a algunos, estaba durmiendo, pero lo hemos hecho con toda intención, ¿eh? Bueno, la Biblia, vamos a abrirla hoy en Hechos capítulo 15. Si quieres apagar esta parte, Mario. Hechos capítulo 15. Vamos a leer el motivo por el cual se tuvo que celebrar por primera vez un concilio, una reunión de todo el liderazgo de la iglesia de aquella época. ¿Qué fue lo que motivó a los pastores, a los apóstoles en el siglo I a tener que convocarse, a tener que reunirse en la ciudad de Jerusalén? Vamos a ver qué fue lo que motivó la urgente necesidad de organizar este concilio. Hechos capítulo 15, a partir del versículo 1 leemos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, quédense con esa frase, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y ahora él está leyendo, está citando una porción del libro del profeta Amós, capítulo 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Qué interesante, ¿verdad? Qué información, qué detalles nos proporciona Lucas, que fue el autor de este precioso libro, acerca de la necesidad de reunir, de convocar al liderazgo de la época. Ahí se menciona a Bernabé, a Pablo, a Silas, a Santiago, a Pedro, los apóstoles, los ancianos, porque había un problema que estaba comenzando a surgir dentro de algunas congregaciones. Estamos hablando del siglo I. Aún no había concluido el siglo I y ya había algunos que dice que habían creído, pero que estaban empeñados en obligar a los gentiles a que tenían que guardar la ley de Moisés y además circuncidarse para poder ser salvos. Los apóstoles, Pablo, Bernabé y los demás ancianos, discernieron automáticamente que esta doctrina, que esta enseñanza no venía del corazón de Dios. Ellos sabían perfectamente qué era, en qué consistía el mensaje del evangelio, qué es lo que incluía el evangelio y qué es lo que excluía el evangelio. Ellos sabían perfectamente que nunca el Señor Jesucristo había dicho eso. Y ningún discípulo jamás había predicado semejante falsa doctrina dentro de la iglesia. Satanás siempre ha tenido en el punto de mira a la iglesia. Tiene diferentes estrategias o diferentes formas de debilitar, de frenar, de obstaculizar el avance de la iglesia. Y una de ellas, sin lugar a dudas, siempre ha sido infiltrar, meter dentro de la iglesia veneno, o lo que conocemos como falsas doctrinas. Lo importante es que el liderazgo de aquella época supo reaccionar rápidamente y dijeron: en absoluto le vamos a permitir a nadie que esté enseñando a los gentiles estas cosas que no tienen, repito, absolutamente nada que ver con la sana doctrina y con el evangelio. Vimos hace no mucho tiempo atrás
en el capítulo 13, en el capítulo anterior del libro de los Hechos, que en una reunión donde había una serie de hermanos orando y compartiendo la palabra, y en esa reunión estaba Pablo y también Bernabé, el Espíritu Santo habló claramente y dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. Y enviados por el Espíritu Santo, salieron por diferentes regiones a predicar el Evangelio. Y miles de personas no judías, es decir, gentiles, aceptaron a Cristo y entendieron el Evangelio y se convirtieron al Señor. Pero había otro gran grupo de creyentes que eran judíos, cuyas costumbres eran completamente diferentes a las costumbres de los gentiles, de los no judíos. Y pronto se produjo un choque dentro de las congregaciones, un choque más bien cultural, pero en esta ocasión vemos que aparte de choques de cultura, está tratando de introducirse en la iglesia una falsa enseñanza, obligando a los recién convertidos, a los gentiles, a practicar la ley, a circuncidarse, y bajo ningún concepto ellos iban a permitir esto. Este es el motivo por el cual se tuvo que celebrar este primer concilio. Luego vinieron otros muchos. Y lamentablemente tengo que decir que no en todos los concilios donde se han reunido los líderes cristianos siempre se han aprobado cosas buenas, bíblicas y que traían bendición a las iglesias. En muchísimos concilios, si ustedes están interesados en saber cuántos concilios ha habido a lo largo de la historia, cuántos años duraron, quién los convocó, quiénes asistieron, qué se decidieron en esos concilios. Bueno, ahí, por ejemplo, en internet tienen toda la información que quieran. Y lamentablemente tengo que decir que de muchos concilios salieron falsas doctrinas. No es que se celebraban para frenar el avance de falsas doctrinas. No, fue al contrario. De concilios salieron falsas doctrinas que luego se enseñaron y se siguen enseñando durante siglos en algunos círculos del cristianismo. Por ejemplo, la famosa enseñanza del purgatorio, que no es bíblica, salió de uno de esos concilios. La enseñanza del limbo salió de uno de esos concilios. La confesión, confesarle, contarle nuestra vida, nuestros pecados a los dirigentes de algunas congregaciones, de algunas iglesias, salió de los concilios. El meterle más libros a la Biblia de los que ya tenía, salió, por ejemplo, del famoso concilio de Trento, y tantas barbaridades. Pero gracias al Señor que este primer concilio sirvió para frenar este veneno que se intentaba introducir en las iglesias por parte de gente que había creído. Es que no vino gente de la calle a decirle a los recién convertidos que tenían que hacer cosas incorrectas. No. El veneno no vino del mundo. El veneno no vino de los inconversos. El veneno nació por parte de un grupo de fariseos judíos que habían creído. Una cosa es creer y otra cosa es convertirse. Son dos cosas completamente diferentes. Que ellos estaban empeñados en obligar a los gentiles recién convertidos a practicar cosas que el Señor nunca dijo que había que practicar. Y menos mal, repito, que este primer concilio sirvió para frenar y destrozar completamente esta falsa doctrina que intentaba introducirse dentro de la vida de la iglesia. Ahora bien, ahí se tomaron acuerdos que se plasmaron en cartas y que se tenían que distribuir por todas las iglesias donde había gentiles para que supieran cómo comportarse. No tenían la Biblia. Lo único que tenían era única y exclusivamente el Antiguo Testamento. Todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Todavía había muchas cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, el famoso libro del Apocalipsis, que no estaba escrito. Por lo tanto, durante mucho tiempo, dentro de las iglesias se tenía una especie como de manual, una especie de normas, que ya expliqué en su día, que se conoce con el nombre de didaqué. La didaqué eran las enseñanzas, los acuerdos que se tomaban dentro de las iglesias y que se tenían que respetar. Por ejemplo, en esa famosa didaqué, que no era Biblia, eran simplemente acuerdos que se tomaban para la sana convivencia y armonía dentro del cuerpo de Cristo, se enseñaba a las iglesias cómo reconocer a un falso apóstol de un verdadero apóstol.
Si eso se llevara a la práctica hoy en día, la inmensa mayoría de los que se han autoproclamado apóstoles quedarían totalmente en evidencia, porque no son apóstoles en absoluto. Los cristianos del primer siglo sabían al momento discernir si este es un verdadero apóstol o es un falso. ¿Cómo es posible que hoy en día, en pleno siglo XXI, haya miles de apóstoles por todos los lados y la iglesia no reaccione ni reconozca que eso es una falsa enseñanza que se ha introducido en muchas congregaciones? Lo mismo pasa con los profetas. La inmensa mayoría de la gente que hoy en día se llaman profetas y que llegan a una iglesia y se les da carta blanca para que digan y hagan y compartan todas las locuras que les viene al corazón, si la iglesia como la del siglo I tuviera el discernimiento y la enseñanza, sabrían perfectamente que muchos de los que se llaman profetas no son profetas y mucho de lo que dicen no tiene nada que ver con un ministerio profético según la palabra de Dios. Por lo tanto, en aquellos tiempos se procuraba que la falsa doctrina no se introdujera dentro de la iglesia. Bueno, lo que pasa es que había una unidad en el liderazgo que hoy en día no existe. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, todos los apóstoles predicaban lo mismo. No decía uno blanco y otro decía negro. No decía uno, sí, se puede hacer. Otro decía, no, eso no se puede hacer. No es como hoy en día, ¿verdad? Que depende a la iglesia, depende a la denominación, depende de donde te congregues, depende de donde hayas nacido y te hayas criado espiritualmente, recibes una o otra enseñanza completamente diferente, ¿verdad? Y por eso muchas veces cuando ocurren personas que se van de una iglesia a otra, pues ahí te das cuenta de que a lo mejor lo que te habían enseñado por toda la vida en tu congregación no tiene absolutamente nada que ver con la sana doctrina que se ha predicado de toda la vida en muchas congregaciones. Y por eso hoy en día tenemos los cristianos una gran ventaja, y es que tenemos ya toda la Biblia escrita en nuestro poder. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay excusa para decir, bueno, ¿y cómo actuamos? ¿Cómo podemos saber si esto que está diciendo esta mujer es verdaderamente una profecía o esto es un cuento que se está inventando? Hoy en día no hay excusa para decir, es que no lo podemos saber, hermano. Sí lo podemos saber. Otra cosa es que se quiera saber. Otra cosa es que haya el valor suficiente para decirle, cállese y no abra más la boca en esta congregación porque lo que está enseñando no viene de parte de Dios. En aquellos tiempos había ese valor, en aquellos tiempos había ese coraje. El liderazgo no tenía ningún miedo de confrontar públicamente a personas con falsas doctrinas y desenmascarar todo el engaño que intentaban introducir en las respectivas congregaciones. Fijaros qué importante eran los acuerdos que se tomaban en aquella época, que cuando vamos, por ejemplo, al último libro de la Biblia, el famoso libro del Apocalipsis, si tienen su Biblia a mano o quieren seguir la lectura por ahí, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, hay un mensaje que es concretamente el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es muy interesante. Y después de haber leído Hechos capítulo 15 y de tener en cuenta los acuerdos que allí se tomaron, usted va a poder entender perfectamente cuál era el problema de esta iglesia local en la ciudad de Tiatira. Preste atención, Apocalipsis 2:18. Escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra ángel es la palabra malaj, que puede significar un ángel, un ser angelical, pero también es la palabra que se emplea para la palabra enviado. Cuando dice, bueno, este es el enviado de Dios, es también un malaj. Y en este contexto de las iglesias del Apocalipsis, cuando os dice escríbele al ángel, se le está diciendo escríbele al pastor, al enviado que Dios ha puesto en esa congregación para ministrarla, para atenderla. Escríbele al ángel, al pastor, al responsable y dile, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, gloria a Dios. De momento lo que se le está diciendo a la iglesia, todo va bien, pero hay un pero. Hay un pero. Y es el siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, permites, consientes que esa mujer
Jezabel, que se dice, no es que lo fuera, que ella dice que es profeta, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué se acordó en el concilio de Jerusalén? Que no se permitía a ningún creyente, a ningún hijo de Dios, vivir en impureza sexual, vivir en fornicación o en adulterio. Y también se acordó decirle a los hermanos gentiles recién convertidos de la época que se abstuvieran de ciertos y determinados alimentos, sobre todo de alimentos de carnes empapadas en sangre, que para los judíos era una piedra de tropiezo y que para los gentiles era lo más normal del mundo. Bueno, pues para que haya amor y convivencia y armonía en la iglesia, díganle a los hermanos que a partir de ahora nadie coma cosas con sangre, para así que haya armonía y que haya paz y que haya amor en la congregación. Pero ¿qué es lo que enseña esta señora? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y todo lo contrario a lo que se acordó en Jerusalén en el concilio, esta viene y lo predica y lo enseña a la iglesia. Ahora, enseñarle a mis siervos a fornicar. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una iglesia o esto es un circo? ¿Cómo se le puede permitir a una señora que se suba a un púlpito y le enseña a la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos cuando ella sabía perfectamente que eso estaba prohibido, porque se había acordado y el Espíritu Santo había dado el visto bueno en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén? ¿Quién le permitía? ¿Quién consintía en que esta mujer enseñara esto? El ángel de la iglesia, el pastor de la congregación, el que tenía que haberle dicho: usted no puede enseñar esto en la iglesia. Esto es antibíblico, esto rompe toda la norma y la armonía de las iglesias. Por eso se le escribe el mensaje a él. Y entonces, ¿qué dice aquí? Las consecuencias que van a venir. Yo arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran. Luego había gente en la iglesia que se acostaban y cometían adulterio con esta mujer llamada profetisa en la iglesia. Es increíble, pero ¿esto qué es? ¿A usted le gustaría ser miembro de una iglesia así? ¿Anhelan, sueñan, oran con tener una iglesia así? Yo arrojo en cama a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Si le está dando el Señor una oportunidad a la iglesia, la está confrontando a la iglesia, como yo creo desde lo más profundo de mi corazón, y estoy convencido que en este último año, donde millones y millones de creyentes han estado en casa sin poder salir, el Señor le ha dado la oportunidad a miles de creyentes de poder entrar en contacto con la sana doctrina. Y si siguen en congregaciones de falsa doctrina, no tienen excusa delante de Dios. Se hacen copartícipes de la basura y del veneno que enseñan en esa iglesia. Luego no se queje, no se lamente, porque de nada sirve lamentarnos y quejarnos por algo incorrecto que se está enseñando, por algo incorrecto y antibíblico que se está compartiendo. Si usted permanece en ese lugar, usted es igual o peor que el que lo hace y el que lo enseña. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque no solamente a esta mujer Dios ya ha dictaminado juicio, sino dice, y a todos los que se acuestan con ella, a todos los que la apoyan, a todos los que no manifiestan un rechazo abierto contra ella, los arrojo en cama si no se arrepienten. Es decir, vendrán enfermedades terribles a esa congregación. Bueno, el apóstol Pablo también dijo en una ocasión a los corintios que había personas que estaban siempre enfermos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que había gente que incluso había muerto y otros estaban débiles, siempre débiles, porque estaban haciendo las cosas incorrectamente, no decentemente y con orden y en santidad, como enseña la palabra de Dios. Luego, las consecuencias de tolerar el pecado, de practicar el pecado y de adaptarte a, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que toca, pues son tremendas. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que me dice, pero es que donde yo vivo no hay otra iglesia. Pues yo prefiero estar en mi casa con mi Señor y con la palabra de Dios que estar en un lugar donde me están envenenando la fe y me están contaminando mi espíritu. ¿Qué quiere que le diga? Sinceramente prefiero estar en mi casa tranquilo, teniendo comunión con mi Señor, que en un lugar porque me queda cerca de casa. Y claro, eso de coger la guagua y marcharme a otro sitio,
Pues a mí me gustaría preguntarle a los hermanos de Afganistán, que están en este momento escondidos por miedo a que los maten, si ellos estarían dispuestos a ir a un lugar caminando, aunque sea lejos, para que un pastor les predique la palabra de Dios. Estoy convencido de que todos irían. Porque cuando una persona ama a Dios, el amor a Dios no son palabras, el amor a Dios son hechos. Y el amor a Dios implica a veces sacrificio. ¿No dice la Biblia el amor es sufrido? ¿No dice eso la palabra de Dios? Pues cuando amamos al Señor y a su palabra y amamos la obra de Dios, tenemos que defender el evangelio hasta la muerte, hasta la sangre, como dice la palabra de Dios. Pero hay tanto cobarde en las iglesias hoy en día. Hay tanta gente cobarde que se tragan el camello y el mosquito. Y yo recuerdo un pasaje tremendo del cual he hablado cientos de veces de él. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo, no hablo de Pedro, de Pablo, hablo de nuestro Señor Jesucristo, entró al templo de Jerusalén y no se sintió cómodo en ese lugar. No dijo, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? No. Volcó las mesas y dijo, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, cuando este lugar tenía que ser una casa de oración para todas las naciones. Y si el Señor Jesucristo reaccionó de esa forma contundente y clara en contra de la falsa enseñanza, en contra de la falta de santidad, ¿cuánto más nosotros, que dice la Biblia que somos embajadores de Cristo y que tenemos que representarlo dignamente en este mundo? ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice la Biblia, heriré a sus hijos de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, mira qué nombre le pusieron a esto, las profundidades de Satanás. ¿Esto qué es? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y ahora viene la promesa, pero no para todos. Viene la promesa al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por lo tanto, al que no venza, al que no sea valiente, al que no esté dispuesto a ir contracorriente, al que no esté dispuesto a ir en contra de la falsa doctrina, esta bendición no es para ti. Volviendo a Hechos capítulo 15, la Biblia dice que fue la iglesia la que encomendó, la que envió a Pablo y a Bernabé para que fueran a este concilio. ¿Podemos poner la definición de lo que es encomendar para que nos quede claro el término? ¿Lo podemos leer juntos, por favor, hermanos? Encomendar significa, léanlo, pedir a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo o alguien. Otra vez, encomendar significa pedir a una persona que realice una determinada tarea o que se encargue de algo o alguien. Dice el versículo 3, ellos habiendo sido encaminados por la iglesia. Es decir, en el capítulo 13, no fue la iglesia la que sintió el deseo de decirle a Pablo y a Bernabé, id a la obra misionera, salid de la iglesia local y recorred el mundo predicando el evangelio. La iglesia no sintió ese deseo, pero tuvo que intervenir el Espíritu Santo y dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Fue el Espíritu el que los envió. De hecho, si queréis lo podemos comprobar. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos enviados por el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Ahí no interviene la iglesia. La iglesia en ese momento no tenía claro lo que eran las misiones. La iglesia no tenía la carga todavía por enviar obreros afuera a predicar el evangelio. ¿Cómo va a enviar la iglesia obreros si la iglesia no tiene el deseo de enviar obreros a ninguna parte? ¿Para qué querían tener allí? Fíjate tú, dice que estaba allí Bernabé, Lucio, Manaén, Saulo, Bernabé, un montón de gente predicando en la misma iglesia y el mundo entero condenándose sin que nadie les predique el evangelio. Esto es una incoherencia. Tantos obreros en una iglesia y el mundo perdiéndose sin que nadie les predique el evangelio. Me recuerdo cuando en el año 90 en Argentina, en una iglesia, me suben a la plataforma, una plataforma enorme,
Además me gustaba nada porque era un balcón muy alto, esto estaba la gente ahí debajo tuya, parecían esas catedrales de la Edad Media, católicas, ¿verdad? Y veo toda la plataforma llena de un montón de hombres muy bien vestidos y tal, y pregunté, digo, ¿y toda esta gente aquí atrás mío qué hacen aquí? Dice, no, estos son todos los evangelistas que tiene la iglesia. Y así, en un arranque de no sé de qué, me les quedo mirando y le digo, ¿y no os da vergüenza? ¿Sois evangelistas? Pues el trabajo de un evangelista es de puertas para afuera. 7, 8, 10, 12, no sé cuántos había evangelistas ahí, y el mundo perdiéndose sin que nadie les predique el evangelio. Es una incoherencia. En la iglesia de Antioquía había un montón de gente predicando, enseñando a la congregación, y los gentiles todavía no habían oído el evangelio. Los apóstoles allí acomodados en Jerusalén, la iglesia de Antioquía engordando y el mundo condenándose. Y por eso tiene que hablar el Espíritu Santo y dice, tú y tú, Pablo y Bernabé, fuera de la iglesia a predicar la palabra. Y los envía el Espíritu Santo. Pero ahora hemos leído en esta noche, en el capítulo 14, verso 3, que ahora son enviados, ahora son encaminados por la iglesia. Ya la iglesia ha crecido, ya la iglesia ha madurado, ya la iglesia ha tomado conciencia de que hay que tomar decisiones y hay que enviar miembros de nuestra congregación para que informen en Jerusalén de esta falsa doctrina que está tratando de infiltrarse en nuestras congregaciones. Y ahora la iglesia los encamina. Cuando habla de encaminar la Biblia, escuchen bien esto porque a lo mejor nunca lo han oído, o a lo mejor sí, disculpen. Cuando la Biblia habla de encaminar, se refiere no solamente a decir, hermano, que Dios le bendiga, le mandamos a la obra, que el Señor esté con usted y le guarde y le respalde. No, habla de respaldo también económico, Hablo de ayudarles en sus viajes, en sus gastos. Eso también significa en la Biblia encomendar. Por eso muchas veces decía el apóstol Pablo, cuando vaya fulanito o menganito a la iglesia, encamínenle. Es decir, pórtense bien, apóyenle. Un hermano que se va a recorrer el mundo entero, un hermano que va a estar semanas, meses, un montón de tiempo, predicando por aquí, predicando por allá, pues habrá que ayudarlo, habrá que apoyarlo, tendrá que comer este hermano, tendrá que dormir, ¿verdad? Y eso significa en la Biblia encomendar, no solamente decir, bueno, váyanse, que el Señor les bendiga. Sí, pero que el Señor les bendiga, pero nosotros también te queremos bendecir. Me acuerdo cuando uno de los pastores que yo tuve, y yo ya me iba de la iglesia, y le dijo a la iglesia, hermanos, Manolo se va, ya deja la iglesia, nunca más volví a la iglesia, ya me fui a la obra del Señor y nunca más volví a esa congregación. Dice, por favor, cuando hoy se despidan de él, cuando le dé la mano, dele algo, ¿sí? Y aprendí en aquella época que te daban la mano y tocabas y eran billetitos, te daban una ofrenda a los hermanos, ¿verdad? Para que pudieras ir a servir al Señor. Pues eso es lo que significa encaminar. Ellos están en Antioquía, de Antioquía a Jerusalén hay una tirada. Por el camino tienen que comer, tienen que dormir. Cuando lleguen a Jerusalén tienen que hospedarse. Entonces la iglesia los encaminó, los ayudó, los respaldó espiritual y económicamente también. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros en este viaje misionero que hicimos hace ya tiempo, hace poquito, pues entramos en contacto con muchos hermanos que durante este último año han estado viendo a través de las redes sociales los cultos, este programa de preguntas y respuestas, los devocionales, etcétera. Y el Señor puso en mi corazón el ir a visitar a esta gente. Y estuvimos 1 mes y medio sin parar. Como dije el jueves cuando di la explicación, pues recorrimos España de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, durmiendo en un montón de lugares y conociendo a muchísimos hermanos y bautizando a otros, y fue un privilegio maravilloso. Y el Señor nos proveyó, el Señor nos ayudó, el Señor nos cuidó, nos gastamos cientos y cientos de euros en gasolina, en peajes, en comida y muchas cosas, pero el Señor proveyó, no solamente a través de esta iglesia, sino a través de iglesias, de pastores y de hermanos que no son de esta congregación, que no forman parte del Ministerio Vida Nueva, pero sintieron en su corazón mandar ofrendas para que ese viaje fuera totalmente cubierto por el Señor. Y así fue, y damos testimonio y gloria al Señor y gracias a todos los que apoyaron, no solamente con sus oraciones, sino también con sus ofrendas,
pues este viaje que gracias al Señor se pudo llevar a cabo. Pero ahora Dios ha puesto en mi corazón que se vuelva a visitar a esos hermanos. Y como hemos venido recientemente de este primer viaje misionero, he hablado con Anderson, con nuestro hermano Anderson, y con nuestro hermano Armando, porque nunca mandaría a una persona sola, y más a servir al Señor. Siempre, como decía el Señor, ¿verdad?, en parejas, ¿no? De dos en dos. Por si uno cae, el otro lo levanta. Pero si uno va solo y cae, ¿quién lo levanta?, ¿verdad? Entonces hablé con ellos y les dije, mira, siento en mi corazón que tenéis que ir a la península a visitar algunos grupos de hermanos que estuvimos Elena y yo con ellos, que pasamos días con ellos, y quiero que vayan a visitarles. Porque resulta de que en el mismo capítulo 15, no lo he leído, pero en el 36 lo voy a leer, dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Lo veis? Ya habían hecho un primer viaje misionero. Ahora Pablo dice, oye, vamos a visitarles otra vez para ver cómo están los hermanos. Como en esta ocasión nosotros no vamos a salir, Dios puso en mi corazón enviar a dos hermanos de la iglesia, nuestro hermano Anderson y nuestro hermano Armando, encomendados por la iglesia. ¿Sabéis lo que es encomendar, no? Lo acabo de explicar, ¿sí o no? Encomendados por la iglesia, para que vayan. Ya salen el día viernes y van a estar este viernes, viernes, sábado y domingo en la ciudad de Zaragoza. De allí era mi padre nació en Zaragoza. Van a estar allí ese fin de semana, van a participar allí de la Santa Cena, porque nosotros este domingo aquí en la iglesia tenemos también Santa Cena. Estarán con los hermanos el viernes, el sábado y el domingo. Luego saldrán rumbo a la ciudad de Cuenca, y allí estarán lunes, martes, miércoles y jueves. Un grupito de hermanos de esa ciudad de Cuenca han alquilado un local que lo están pagando entre ellos, un local muy bonito en el centro de la ciudad, y la idea es reunirse en ese lugar para ver los cultos por pantalla, como lo están viendo muchos hermanos en muchas partes del mundo y seguramente ahora también en directo. Y luego el viernes saldrán rumbo a Madrid, y estarán el día viernes, sábado y domingo, es decir, el siguiente fin de semana, reunidos con los hermanos de Madrid y los alrededores, y luego el lunes, ¿no?, me parece, y luego ya el lunes regresan para aquí, para Tenerife. Lo que tenemos que hacer en este tiempo que ellos van a estar fuera es todos los días orar por ellos. Van a ser cientos de kilómetros en la carretera. En la carretera hay que andar con 40 ojos, no solamente por lo que tú haces, sino a veces por lo que hacen los demás. Porque tú estás bien, pero a veces hay borrachos, a veces hay kamikazes, a veces hay locos y a veces hay gente que hace cada barbaridad. Por eso, si por algo estamos agradecidos al Señor, es que en este viaje misionero que hicimos más de 6,000 y pico de kilómetros en carretera, ni un pinchazo tuvimos. Dios nos guardó, Dios nos protegió de tormentas, de vientos, y fue una bendición. Pero quiero que ore la iglesia para que este viaje sea una bendición. Ellos tienen que llevar alegría, como los hermanos que recibieron estas cartas iban y las leían y llevaban alegría y palabra a los hermanos. Que Dios los guarde en la carretera, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé discernimiento, que Dios los proteja y, como dice la palabra de Dios, que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Es un privilegio el que dos hermanos de esta congregación, hoy son 2, dentro de poco serán 4, dentro de poco espero que sean 10, y dentro de no mucho tiempo espero que sean 20, 40, 50 hermanos, familias enteras que van a ministrar, a bendecir a otros hermanos que llevan mucho tiempo siguiéndonos por las redes sociales. Muchos de ellos nunca se han congregado en ninguna iglesia, pero ellos aman la iglesia virtual más de lo que todos ustedes se puedan imaginar. Para ellos es una bendición el poder todos los jueves, todos los domingos, ver los cultos en directo, participar de la Santa Cena. Ha sido una bendición tremenda el poder conocer a esos hermanos, el poder llevar a algunos a los pies de Cristo, el poderlos haber bautizado a algunos de ellos. Y me salgo un poco del tema, pero en el mes de noviembre
la iglesia virtual grupo número 1 que ocupa todos los Estados Unidos, cientos y cientos de hermanos que tenemos por allá, y México, habían organizado un viaje, ya estaba todo organizado, todo pagado, todo lo habían comprado ellos para que pudiéramos ir todo el mes de noviembre, tanto a México como a Estados Unidos, a visitar a un montón de hermanos que tenemos allí. Lamentablemente, como España todavía creo que sigue en la lista roja del tema del COVID, no podemos ir en el mes de noviembre a Estados Unidos a visitar a todos los hermanos. Algunos pastores me habían llamado y me habían ofrecido su iglesia para poder tener reuniones, cantidad de gente que se quiere bautizar, muchos que se quieren casar, etcétera. Entonces lo que hemos optado en el mes de noviembre, que ya se hablará en su momento, es ir única y exclusivamente a México, que estaremos en México, donde hay muchísimos hermanos. Concretamente hay un pastor que me escribió el otro día que me dijo: hermano, yo tengo la capacidad de reunir 100 iglesias con sus respectivos pastores para tener un congreso para que usted nos predique la palabra de Dios. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Pero ahora sí le voy a pedir a Anderson y a nuestro hermano Armando, si pueden pasar un segundito aquí delante, porque yo creo que la iglesia tiene que tomar conciencia. Y yo estoy haciendo lo que me gustaría que hicieran conmigo si yo saliera en un viaje misionero. Que oraran por mí, que me encaminaran, que tuviera las espaldas cubiertas. Hermano, hermana, sobre todo las mujeres que son como más sensibles a esto que voy a decir ahora. No se sientan mal los hombres, pero yo creo que para esto valen más las mujeres. Como el otro día leía una cosa muy interesante, dice, no, es que la mujer no tiene que ser igual que el hombre. Dios creó a la mujer para hacer lo que el hombre no es capaz de hacer. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Hermanas, si usted se levanta de madrugada, se le va el sueño, eso es que el Señor le está despertando para que ore por este viaje que los hermanos van a hacer. Así que ore en cualquier momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada. Sé que, como por ejemplo, Elena se levanta a veces de noche, de madrugada. Oren por este viaje, que sea de bendición. Y vamos a estar esperándoles con expectativa para que nos cuenten cómo ha ido este viaje. Aunque hablaremos ahora después del culto para ver si pudiéramos hacer alguna conexión en directo para poder estar en contacto con ellos. Quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie, por favor, en esta noche. Hermanos, queremos decirles que estamos contentos con lo que ustedes están haciendo para el Señor, y es una bendición saber que mandamos a 2 personas de plena confianza, que van a ser nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos en Zaragoza, en Cuenca y en Madrid. En esta noche y hacemos una oración muy especial por nuestro hermano Anderson, nuestro hermano Armando, que Dios les bendiga. Señor, en esta tarde, en esta noche queremos unirnos como iglesia a favor de la vida de nuestro hermano Anderson, Señor, y también por la vida de nuestro hermano Armando. Te ruego en el nombre bendito y poderoso de Jesús, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los uses, y que este tiempo, Señor, en estas 3 ciudades de España, donde hay hermanos, Señor, que se han convertido, que te aman, que quieren servirte, Señor, y que quieren honrarte, y que se han unido a nuestro ministerio, Señor, sean bendecidos a través de su vida y de su presencia. Señor, dales discernimiento espiritual, dales sabiduría. Cuídalos, Señor, en tantas horas que estarán en la carretera cada día. Señor, dales buenas reuniones, buenos cultos, que haya armonía, que haya amor, que haya buen entendimiento entre los hermanos que van a estar visitando. Y bendecimos, Señor, esos 3 lugares, también todos los demás lugares donde Dios mediante se seguirá visitándoles. Pero, Señor, ahora especialmente oramos por los hermanos de Cuenca, de Zaragoza y de Madrid, que tendrán el privilegio de poder tener entre ellos a estos 2 hermanos que son encaminados, son enviados por la iglesia para fortalecer la fe y el ánimo de los hermanos. Señor, guarda su salida y su entrada y protégelos, y que sean, Señor, canales de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que el enemigo se meta, Señor, y estropee este proyecto, sino que sea un viaje de victoria, un viaje de bendición, donde tu Espíritu Santo toque y se mueva y haga maravillas a través de ellos, Señor. Gracias por esta puerta abierta. Gracias por este privilegio que le das a esta iglesia, a esta congregación, de poder ir por muchas naciones de la tierra, ayudando, bendiciendo, bautizando a gente y llevándolas a un encuentro personal contigo. Señor, guarda nuestras vidas, que seamos siempre siervos con humildad, Señor, entendiendo que esto no es por méritos propios,
Señor, sino esto es por tu gracia y por tu misericordia. Bendecimos a Armando y a Anderson. Cuida también de sus familias el tiempo que ellos estén fuera. Cuida de sus hijos, de sus esposas, Señor, y que en el nombre bendito de Jesús la iglesia pueda estar conectados, Señor, en todo momento, disfrutando de este viaje que ellos van a realizar. Los encomendamos a ti en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaremos orando, amén, hermanos. Estaremos orando cada día por ellos. Estaremos en contacto permanente y nos estarán informando de cómo va todo, ¿verdad? Las visitas que van a hacer. Y bueno, estoy seguro de que va a ser de mucha bendición, tanto para los hermanos que los van a tener, como también para ellos que van a disfrutar de esta bendición. Alabado sea nuestro Dios.